bienvenidos a mi canal Mayna Saez. Como siempre, antes de empezar, quiero daros las gracias a todas las personas que estáis de forma incondicional en el canal. Y para aquellas personas que os vais incorporando nuevas, pues os quiero dar la bienvenida. Espero de corazón que los vídeos os ayuden. Si consideráis que este vídeo le puede orientar a alguien, pues compartirlo si así lo sentís, y si os gusta, darle a like, que siempre vais a ayudar al canal. Bien, ahora sí vamos a ir al interactivo que tenemos en el día de hoy, que en este caso es mensajes de amor para ti. Para ello tenemos dos opciones. Tenemos la opción número 1, que es el corazón de Corneola, y la opción número 2, que es el corazón de Selenita. Ya sabéis, los que me seguís, que yo habitualmente no doy tiempo para escoger, pero podéis pausar el vídeo con tranquilidad e ir a aquel capítulo que más os resuene. Podéis ver una o dos opciones. Esto ya como vosotros sintáis y vosotros os llegue la información, ¿de acuerdo? Pero es muy importante que os quedéis con aquello que tiene una resonancia para vosotros, porque es ahí donde realmente vais a daros cuenta de que el mensaje que estáis recibiendo tiene sentido para vosotros. Si no os resuena, no pasa absolutamente nada, porque tenéis que ser conscientes de que los vídeos son generalizados y nunca se puede comparar a una tirada personal, con lo cual es normal que a lo mejor no os resuene en absoluto, pero para ello, como os decía, pues simplemente tenéis que pasar el vídeo y a otra cosa mariposa, como digo yo siempre. Bien, pues dicho esto, también quiero recordaros que los vídeos son atemporales y que da lo mismo cuando lo veas, ¿de acuerdo? Aunque yo lo suba hoy, no hay problema, porque cuando tú lo veas es porque posiblemente será el momento adecuado y es cuando realmente estarás preparado o preparada para escuchar ese mensaje. Y ahora sí, ya voy a apartar esta segunda opción, la vamos a dejar en un ladito. Cogemos las cartas, colocamos aquí bien el corazón de Corneola y vamos allá. Os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas y que hagáis la pregunta en voz alta mentalmente. ¿Qué mensaje de amor hay para mí? Vamos a ver qué canalizamos. Bueno, fijaros, en este caso estamos en un momento en el que realmente se nos está pidiendo que hagamos un poco de observación profunda. ¿Qué quiere decir esto? Es un momento en el que se nos pide que miremos dónde estamos nosotros ubicados, qué es lo que estamos haciendo respecto a lo que pensamos, a lo que sentimos y a las acciones que llevamos a cabo. Es un poco como prestar atención si hay una cierta coherencia, si realmente eso está dentro de un orden o es todo, está todo desordenado. ¿Qué quiere decir esto? Fijaros, por un lado nos dicen que si nosotros pensamos y sentimos de forma diferente, ahí va a haber un conflicto. Pero si además, aparte de pensar y sentir de forma diferente, actuamos o nuestras acciones también son distintas a lo que pensamos y a lo que sentimos, ahí hay bastante caos. Vamos a decirlo de esta forma para poderlo comprender. Entonces, es un poco como que el mensaje que hay aquí es que quizás deberíamos de bajar el listón, quizás deberíamos de ver las cosas con una perspectiva totalmente diferente y no desde esa situación de crítica constante, sino más bien de buscar nuestros talentos, ¿bien? Porque el mensaje nos habla sobre todo para tomar conciencia
de que no estamos siendo lo suficientemente amorosos con nosotros mismos. Y esto a mí me parece muy interesante. Bien, fijaros, vamos a ir por partes. La primera carta que nos sale es la carta del emperador. Esta carta nos habla de que posiblemente estamos mucho en la mente, en la cabeza, pensando cómo tenemos que hacer las cosas, cómo las tenemos que llevar a cabo, y luego a la hora de llevar esto a cabo a nivel emocional, pues crea un conflicto porque no estamos haciendo lo que realmente sentimos. La mente nos está llevando por un camino que no es el que realmente nosotros sentimos. Emocionalmente hay como una distancia entre lo que mentalmente, el diálogo que tenemos mental, os lo voy a decir así para que me entendáis, y lo que realmente nos está dictando nuestro corazón. Y aquí hay ese conflicto principal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Que a la hora de tomar acciones, a la hora de accionar, de llevar a cabo o de ejecutar nosotros las cosas, no tenemos una coherencia ni a nivel emocional ni a nivel mental, porque buscamos como una tercera opción, porque mentalmente sería actuar de una determinada manera, emocionalmente de otra, y entonces ni siquiera llegamos a un entendimiento y hacemos un 50-50. Al final actuamos de forma totalmente opuesta a esas dos opciones que ya tenemos anteriormente. Esto no lo hacemos... A ver, esto es una acción muy rápida, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no nos da tiempo a pensar que la acción que hemos tenido no se ajusta a lo que pensamos, y tampoco la acción que hemos tenido no se ajusta a las emociones que nosotros tenemos. Puede ser que cuando ya hayamos accionado nos demos cuenta de que no tiene mucho sentido lo que hemos hecho, o que lo que hemos hecho no puede llegar a arraigar con la fuerza, con la naturalidad y con el buen hacer de la situación, en base a que hay un descontrol, hay un caos interno que nos lleva a que no haya ese orden, ¿de acuerdo? Entonces, a pesar de que el emperador puede marcar una carta, nos puede marcar una energía arquetípica de sostén, de tener las cosas como muy claras, de estar como muy bien posicionados, también nos puede estar hablando de todo lo contrario, de estar en una situación de caos, es decir, de no tener un orden establecido, de no ser fiel a lo que tú piensas o a lo que tú sientes o a tus acciones, y esto te está llevando a esta situación. Bien, dicho esto, que es una explicación para que entendáis un poco lo que os quiero transmitir, nos están diciendo que tú tienes ahora que enfocarte mucho en todo lo que has aprendido durante toda tu vida. Es decir, tu proceso de vida, tu rodaje de vida, te ha traído una serie de experiencias, una serie de cosas que tú has estado viviendo y experimentando, que ahora es el momento de que tú pongas en práctica desde un lugar distinto. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de posicionarte desde el lugar en el que tú a lo mejor entras en conflicto con esas emociones, esos pensamientos y esas acciones, tienes que tratar de llegar a un punto en el que tú hagas las cosas desde una coherencia más interna tuya. Quiero decir, antes de accionar, debes de preguntarte si lo que piensas es lo que realmente está en consonancia con lo que sientes, o si lo que sientes está en consonancia con lo que piensas. Y llegar a un acuerdo ahí primero. Quiero decir, primero tienes que hacer ese ejercicio interno, ¿de acuerdo? Tienes que llegar a estar en armonía a nivel interior para poder accionar desde el lugar correcto. Si no, lo que se hace siempre es como desde la inercia, ¿de acuerdo? Entonces, para ello tienes que ser más amoroso o más amorosa a nivel personal, porque si tú no eres un poco condescendiente, si tú no sueltas la crítica, el juzgar constantemente si lo has hecho bien, si lo has hecho mal, estar ahí todo el tiempo en vez de recogerte, de ser consciente, de tener una actitud más amorosa, más cercana, más consecuente contigo mismo, contigo misma, ahí
te vas a perder muchísimo y entonces si no haces este ejercicio vas a estar siempre en ese punto de crítica y de machaque personal. Entonces es como que se te pide que todo lo que tú has ido aprendiendo todo este tiempo, todos los conocimientos que tienes, ese rodaje de vida y esa experiencia personal, la apliques para un bien más alto tuyo. ¿Qué quiere decir? Que la pongas a tu servicio. Ahora es el momento de darte a ti todo esa sabiduría, ese conocimiento y aplicártelo a ti. No puedes estar de alguna manera, porque tenemos mucha tendencia a tratar de ayudar a otros o a aconsejar, a guiar, a apoyar a los demás en un momento determinado si no eres capaz de hacerlo tú contigo mismo, contigo misma. Entonces, desde el amor te están diciendo que es momento de que te recojas en ti, de que sientas, de que tomes conciencia del caos que hay en tu interior para poder llegar a un entendimiento, a una comprensión interna. Esto además es un momento muy bueno para ti porque la energía está fluyendo hacia ese lugar, te está de alguna manera acompañando y hay como una necesidad de que tú hagas este proceso, pero no porque te lo diga yo, sino porque lo vas a sentir tú, vas a conectar tú con eso, ¿de acuerdo? ¿Hacia dónde te diriges? Te diriges a que tú puedas ver las cosas con una perspectiva distinta. Es decir, hasta ahora has estado actuando desde el sacrificio, desde el conflicto, desde la crítica, y esto, más que sumarte, lo que ha hecho ha sido restarte y mantenerte en muchas ocasiones en un lugar, en una posición en la que te ha costado mucho comprenderte y entenderte, ¿de acuerdo? Entonces, es un poco como que ahora lo que se te pide es que tú dejes de hacer o que te enfoques desde el sacrificio, para que nos entendamos. Dejes el sacrificio a un lado, porque no es una cuestión de sacrificarte, sino de ser condescendiente y coherente contigo mismo, contigo misma, con lo cual es un acto de amor y ahí no hay sacrificio que valga. Quiero decir, hablamos de que realmente trabajes el merecimiento, trabajes el reconocimiento en ti, de ti mismo y de ti misma. Al final tú eres único o única y esto es muy importante, y el mensaje que hay aquí es que debes de tomar en serio esta cuestión. Quiero decir, ese caos que tú sientes en tu interior solamente lo puedes arreglar tú. No hay nada ni nadie que vaya a venir con una varita y te vaya a arreglar eso, o una persona que aparezca en tu vida que te vaya a arreglar ese caos interno, o una pareja, o un trabajo, o tener más dinero. Eso no te va a arreglar ese caos interno. El caos interno tiene que ver con que hay una descompensación muy grande entre lo que piensas y lo que sientes, y que no llegas a acuerdos, que no dialogas internamente contigo mismo, contigo misma, y ahí te pierdes en muchas ocasiones. Con lo cual ahí es donde realmente está ese mensaje, ¿no? Es lo que nos están diciendo para ti. Con lo cual lo que se te pide es que seas más amoroso, que tengas un poquito más de paciencia contigo mismo, contigo misma, porque a veces somos demasiado críticos y tenemos muy poca paciencia con nosotros mismos. Es como, si tú ya sabes esto, ¿por qué todavía estás aquí? Entonces tenemos dos opciones: o nos estamos machacando todo el tiempo porque no hemos hecho lo que supuestamente ya deberíamos de haber hecho, o simplemente cogemos el otro camino, que es totalmente opuesto, que es decirnos a nosotros mismos, pues mira, como esto me produce muchísimo dolor, me desconecto, no quiero saber nada y así me olvido de esta situación. Pero eso internamente va haciendo su trabajo, eso está hirviendo todo el tiempo. Bien, esto es muy importante que lo entendamos. Bien, pues vamos a ver qué mensaje hay para ti. Uy, fijaros, a ver, han caído dos cartas, así que las vamos a dejar. La primera sería esta, que nos dice: el universo tiene grandes planes para mí y ya es hora de reclamarlos. Fijaros, os pongo aquí la carta por si queréis pausar el vídeo y escribirla, ¿vale? Así que muy importante, el universo tiene grandes planes para mí y ya es hora de reclamarlos. Claro, solamente podemos coger esos planes si nosotros estamos dispuestos a estar en coherencia, salir de ese caos interno que tenemos
y de escucharnos de verdad y de ser más amorosos o condescendientes con nosotros mismos. Y fijaros, el segundo mensaje nos dice, lo dejo aquí por si queréis pausar el vídeo y escribirlo. Soy amable y cariñoso con los demás, al tiempo que establezco unos límites claros para proteger mis emociones positivas. Fijaros, poner límites no implica tenernos que enfadar. Cuando estamos en esa fase de empoderarnos, de saber poner límites y saber hasta dónde tenemos que llegar, en muchas ocasiones pasamos primero por la fase de tenernos que enfadar mucho para poder hacer ese ejercicio. En este caso, ya habéis experimentado esto en otras ocasiones, con lo cual ya sabéis que ese no es el camino, no hace falta enfadarse. Lo que tienes que tener muy claro es que eso ya no quieres repetirlo más o que eso no quieres permitirlo más en tu vida. Entonces es una cuestión de que primero lo aclares contigo mismo, contigo misma. Cuando eso esté claro en ti, no tienes nada que aclarar al exterior, simplemente los límites los pondrás. Esa es la diferencia. Con lo cual, hacerlo desde el enfado o desde la rabia no nos va a llevar a ningún lado, sino a tener disgustos y a pasarlo mal. Al final se trata de eso básicamente. Y entender esto es muy importante. Bien, ¿con qué carta os voy a aconsejar que durmáis? Pues mirad, yo creo que os vendría muy bien dormir con la carta del emperador. En este caso porque realmente el emperador os va a ayudar a poder poner una estructura, a tener ese diálogo interno y ser muy consecuentes con vosotros mismos. O sea, para poder entender que estoy en un caos, tengo que ser consciente de que no me estoy escuchando, ni mentalmente, ni emocionalmente, o que estoy escuchándome mucho más desde un lugar que desde el otro, y no puedo llegar a un equilibrio, no puedo llegar a una coherencia. Para estar en equilibrio y en coherencia no se trata de actuar solamente desde la emoción o desde el sentimiento. Hay que actuar desde los dos lugares que son los dos importantes, desde la mente y desde la emoción, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importantísimo que lo entendamos. Esta carta os va a ayudar muchísimo a hacer este ejercicio. ¿Con qué carta os voy a aconsejar que durmáis? Con la carta número 6, ¿de acuerdo? Fijaros, esta carta os va a ayudar muchísimo a sentiros de alguna manera más en armonía, más en sintonía con vosotros, a saber realmente cuando estáis perdiendo los límites, cuando no sois capaces de mantener o de sostener un límite, porque a veces desde el amor nos equivocamos o creemos que estamos haciendo un acto de amor y no sabemos frenar al otro porque nos duele, nos sabe mal, etcétera, pero al final es un acto negativo hacia nosotros mismos. Entonces, este 6 te va a ayudar a ser consciente de la cantidad de veces que no eres capaz de poner límites aunque te estén haciendo daño, porque tienes miedo a la reacción del otro, y esto te va a venir fantásticamente bien para trabajar con el 6, ¿de acuerdo? Recordaros, para aquellas personas que entráis por primera vez en el canal y veis un vídeo mío, cuando digo que durmáis con las cartas es que durmáis con ellas debajo de la almohada. En este caso os he aconsejado que durmáis con el emperador. Si no tenéis cartas del tarot no pasa nada, podéis imprimiros una por internet o simplemente coger un papelito en blanco y poner el emperador y el número 4 en este caso, que va asociado al emperador. Y para aquellas personas que queráis dormir con el número 6, pues exactamente lo mismo, cogéis un papelito en blanco y ponéis el número 6. Hace el mismo efecto, importantísimo, si vais a dormir con el emperador, no durmáis con el número 6, ¿de acuerdo? Porque entonces sumamos vibraciones y entonces vamos a cambiar el trabajo, no vamos a trabajar exactamente eso. Bien, imaginaros, si sumamos el 6 y el 4 nos daría un 1, que sería un 10, ¿de acuerdo? Esa vibración numérica posiblemente nos va a llevar a trabajar algo muy diferente, que no sería ni lo que os he dicho con el emperador ni con el número 6. Así que espero, corazón, que esta canalización os haya podido ayudar. Y para aquellas personas que habéis escogido la opción número 2, corazón de selenita, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente: ¿qué mensaje de amor hay para mí? Vamos a ver qué canalizamos.
Bueno, fijaros, hace bastante tiempo que lleváis haciendo movimientos, ¿de acuerdo? También es como que hay una dirección muy definida, o parecía que había una dirección muy definida, pero ha habido como muchas dudas en todo esto. ¿Qué quiere decir? Que aunque os estabais decantando por tomar una decisión, hacer algo, un proyecto, lo que fuera, porque pueden ser muchas cosas, puede ser en respecto a una relación sentimental, puede ser sobre un cambio laboral, puede ser incluso sobre la posibilidad o el momento de empezar a estudiar algo o hacer algo diferente, cambiar a lo mejor de vivienda, vender o comprar un piso, pueden ser muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero es como que hay una inercia, hay algo que está como muy definido, pero el tema está en que hay una situación en la que dudáis. Quiero decir, es como que tengo muy claro que lo que quiero hacer es esto, pero en el último momento entro en conflictos, dudas, más bien son dudas, y esto hace que me desinfle, como que todo lo que había creído o montado o imaginado, o todas las ganas, la fuerza, la energía para llevar a cabo eso, en el último momento, como me entran esas dudas, me bloqueo y es como que lo suelto, ¿de acuerdo? Esto te lleva a que haya un proceso de repetición, ¿vale? Repetimos y repetimos y nos mantiene en una situación de dolor, de sufrimiento, de no acabar de conectar con lo que realmente yo quiero, ¿bien? Entonces, vamos a ir por partes porque me parece muy interesante. Fijaros, la primera carta que sale es la carta del carro. Esta carta nos está diciendo que tenemos bastante claro hacia dónde nos queremos dirigir o qué es lo que queremos hacer, pero como no estamos bien colocados, no estamos bien posicionados en nuestro lugar, no estamos en el rol que realmente deberíamos de estar colocados, entonces ese movimiento no se acaba de materializar. O sea, es como que está en el pensamiento, ese pensamiento es recurrente porque cada X tiempo vuelve a reaparecer ya que no lo materializas, ya que no lo ejecutas. Es como que, imaginaros que están los caballos, el carruaje, tú y todo lo que tienes que llevar en ese carro, carruaje o lo que sea, con los caballos preparado, ¿bien? Y estás preparado para salir y en el último momento lo que haces es que te quedas sin hacer ningún movimiento y te bajas del carro y te vas a hacer otra cosa porque te has dado cuenta de que no lo tienes claro del todo y entras en esas dudas y en esos conflictos. Bueno, lo primero de todo es que no te tienes que machacar, no te tienes que sentir mal con esto, pero sí tienes que asumir que el hecho de entrar en este bucle en el que entras no te beneficia ni te va a hacer de ninguna de las maneras que tú puedas hacer ese movimiento o llevar a cabo eso que tú en el fondo realmente quieres hacer, ¿de acuerdo? Con lo cual, la única forma de que tú tienes en este momento de poder materializar o ejecutar esto es que tú, aunque te entren dudas, en el último momento cojas y muevas el carro. Quiero decir, que dejes que se vayan los caballos andando para adelante y que te lleven donde te tengan que llevar, que ya están enfocados en la dirección, pero tienes que hacer ese ejercicio. Para eso te tienes que colocar en el lugar que te corresponde. ¿Qué quiere decir? Que tienes que soltar todas las cargas, todo lo que no es tuyo, tienes que soltar todos los roles que no son tuyos. Quiere decir, si por ejemplo estás tratando de salvar a alguien, deja de salvar a esa persona y empieza a salvarte a ti mismo o a ti misma. Esto es importantísimo porque es ahí donde está el desequilibrio, entre comillas, ¿de acuerdo? Es una manera de entender para que entendáis lo que yo os quiero transmitir, ¿bien? Con lo cual, tienes que estar en el lugar que te corresponde. ¿Y cuál es el lugar que te corresponde? Pues adoptar el papel que te corresponde. Tú no eres salvador o salvadora de nadie. Tú en todo caso te tienes que salvar a ti mismo o a ti misma. Ese es el trabajo más importante que tienes que hacer, salvarte del miedo, de la inseguridad, de la falta de amor, de la falta de reconocimiento. De eso te tienes que salvar tú. Los demás, pues tú puedes acompañarlos hasta cierto punto, pero el trabajo lo tienen que hacer ellos. Si tú quieres salvar a los demás, no les vas a dejar que ellos se caigan
se hagan una herida y se cure esa herida, que es donde van a tener su aprendizaje, su capacidad de aprender y también de ocupar el lugar que les corresponde. Si tú estás tratando de salvar al otro, le estás quitando el poder de salvarse a sí mismo y la responsabilidad que tiene que asumir para hacer eso, con lo cual no estamos ayudando, pensamos que estamos salvando y al final lo que estamos haciendo es alargar un proceso y una situación, y encima vamos a tener daños colaterales a nivel personal haciendo ese trabajo, ¿no? Con lo cual, importantísimo lo que nos están diciendo aquí: colócate en el lugar que te corresponde y empieza a materializar lo que quieres hacer, por muchas dudas que tengas. Esta carta nos habla de la dualidad, de esas dudas, de que parece que tengo muy claro lo que quiero, pero justo en el último momento me retracto, ¿bien? O me quedo paralizada porque me invade el miedo y no me permito hacer aquello que sé en el fondo, dentro de mí, qué es lo que tengo que hacer. Imaginaros de qué manera nos llegamos a sabotear. Bien, pero también es una carta que nos dice que estamos rodeados de ayudas. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros realmente somos capaces de hacer ese movimiento y de vencer esa dualidad y de dar ese paso que le hemos dado hasta ahora, vamos a recibir muchísimas bendiciones y nos van a acompañar en el camino, porque no pueden hacer nada hasta que nosotros no hagamos ese movimiento. Quiero decir, a veces tenemos muchas ayudas por todas partes, pero esas ayudas no aparecen, no se manifiestan hasta que tú no haces tu parte, y tu parte es dar ese paso que todavía no has dado. Con lo cual es muy interesante lo que estamos viendo aquí. Quiero decir, que igual que tienes esas dudas, esos miedos, esa dualidad, ¿de acuerdo? También estás rodeada de mucha ayuda, de mucho, digamos, recogimiento, de calidez a tu alrededor, que no puedes conectar con ella porque no te permites hacer ese acto, ¿no? Hacer ese movimiento, ese acto de fe contigo mismo, contigo misma, con lo cual es importante que lo entendamos. También quiero deciros que esta carta nos dice que tú tienes un gran potencial, una gran capacidad de poder conseguir todo aquello que tú te propongas, de verdad, ¿de acuerdo? Que si te enfocas bien y si utilizas bien tus fortalezas, vas a poder hacer aquello que realmente quieres, pero en el fondo tienes un miedo tremendo, porque esto te conecta con la sensación de culpa, ¿bien? La sensación de culpa. Me iba a decir otra cosa, pero es que realmente la sensación es culpabilidad. Si yo hago lo que yo quiero, si yo me lanzo, me siento culpable porque voy a hacer lo que yo quiero y no voy a ayudar a los demás como los ayudaba, o no voy a estar ahí y lo voy a abandonar, o la voy a abandonar, o lo que sea, ¿de acuerdo? Entrar en ese bucle, en ese juego, es no hacer aquello que quiero hacer porque le doy más fuerza o más poder a los que tengo alrededor y a las necesidades de los que tengo alrededor que a las mías propias. Entonces, esto es algo que tienes que soltar ya de una vez. Quiero decir, ya es el momento de soltar con esto. No haces absolutamente nada malo si lo que haces es hacer aquello que tú sientes. Lo que tengas que vivir y experimentar con eso es una cuestión tuya personal, pero eso no implica que estés haciendo absolutamente nada malo. Ser coherentes, ser honestos con lo que nosotros deseamos y queremos, eso no es hacer nada malo. Y parece que cada vez que queremos hacer algo solamente pensando en lo que nosotros queremos hacer, entramos en el juego peligrosísimo de que hay algo que no estoy haciendo bien, me voy a sentir culpable, esto es ser egoísta, y entramos en un bucle muy negativo. Entonces, esta carta nos dice que si quieres materializar las cosas, tienes que utilizar tu potencial, y tu potencial es hacer caso a lo que te dicta tu interior, ¿de acuerdo? A eso que no se puede explicar, ni pensar, ni racionalizar. Es como un impulso, como algo que te sale del estómago, de las tripas, ¿vean? Algo que tú sientes que tienes que llevar adelante, que tienes que materializar, que tienes que accionar, ¿de acuerdo?
si tú eres capaz de hacer eso, vas a conectar con ese poder, con esa capacidad de materializar las cosas en tu vida. Y esto implica que de algún modo tú tienes que ser cada vez más consciente de que hay una serie de energías en ti, de acciones también en ti, que durante mucho tiempo lo que has hecho ha sido sabotearte, y desde el amor te están diciendo: deja de hacer esto. Empieza a experimentar desde hacer las cosas desde aquel lugar donde tú realmente sientes que están en coherencia contigo, en resonancia contigo. Si tú estás tomando decisiones o tú estás haciendo cosas o estás más preocupado o preocupada por las necesidades de los demás, te vas a desconectar totalmente de ti. Y es el momento de bajar a la tierra, de empezar a conectar, a sentir por ti mismo, por ti misma. Y para ello tienes que poder experimentar desde un lugar distinto, ¿de acuerdo? Con lo cual, importantísimo, rompe o enfréntate, mejor dicho, a esas dualidades que tienes, esa dualidad que te crea. Y si a ti te está llegando desde tu interior que hay algo que necesitas llevar a cabo, que necesitas hacer, no le des más vueltas, hazlo. Y no pienses en si va a salir bien o va a salir mal, hazlo y punto, porque es el momento de experimentar a dónde te lleva eso y qué hay después de eso, porque esto es muy importante, ¿de acuerdo? Bien, vamos a barajar este maravilloso oráculo y vamos a ver qué más te quieren decir. Bueno, fijaros, os voy a poner la carta aquí por si queréis pausar el vídeo y queréis apuntar la frase. La manifestación es el proceso creativo por el que me alineo con la energía del universo, para crear con ella una experiencia que lleve mi espíritu y el espíritu del mundo, que eleve mi espíritu y el espíritu del mundo, que he dicho lleve en vez de eleve. Bueno, fijaros, qué interesante lo que nos están diciendo aquí. Nosotros debemos de manifestar algo, que es un poco lo que nos está diciendo la tirada, ¿de acuerdo? Entonces, este proceso, que al final es un proceso creativo, y estoy totalmente de acuerdo con lo que pone aquí, es por el que nos alineamos con la energía del universo. Si nosotros estamos alineados con nosotros mismos, también nos alineamos de alguna manera con el universo, porque al final se trata de manifestar aquello que nosotros sentimos, de no poner de alguna manera impedimentos a actuar desde lo que realmente sentimos que tenemos que hacer. Necesitas tener experiencias que eleven tu espíritu. Si tú no experimentas esa parte, no puedes saber si te va a salir bien o te va a salir mal, ¿vale? Fijaros, os voy a decir algo, porque esas dudas, esos miedos, es como, ¿y si lo hago y me equivoco? ¿Vale? Bien, mirad, para saber si nos equivocamos o no en algo, que yo no creo mucho en las equivocaciones, yo más bien lo que veo es que son experiencias, y algunas experiencias nos salen como más o menos creíamos, o mucho mejor de lo que creíamos, y otras nos salen mucho peor de lo que nos imaginábamos o de lo que creíamos, ¿de acuerdo? Tanto si es de una manera como si es de la otra, es una experiencia para aprender, es un aprendizaje. Con lo cual, lo importante es que fluyamos con esto, ¿de acuerdo? Que seamos fieles y coherentes y honestos con lo que hay en nuestro interior. Esto es muy importante. Practicar esto es lo que realmente nos va a llevar a tener equilibrio a nivel interno. Bueno, importantísimo. ¿Con qué carta os voy a aconsejar que durmáis esta semana? Yo creo que la carta del diablo es una carta muy interesante para dormir, porque esta os va a hacer ver el bucle, el rol de sufrimiento en el que muchas veces estáis metidos, ¿de acuerdo? O metidas, y que muchas veces nos deja avanzar y hacer las cosas que realmente queréis, porque es como que vuelvo a repetir y me vuelvo a sentir mal, y se desencadena una serie de procesos y de situaciones que volvemos a repetir una y otra vez. Esto sería como ese sufrimiento, ¿de acuerdo?
Pero también el identificar esto con claridad y saber que es esto lo que hace que yo entre en bucle todo el tiempo, nos va a dar la posibilidad de coger esto desde un lugar distinto y poderlo utilizar para coger la fuerza, la energía. Si yo soy capaz de estar en este bucle y crear esta energía constantemente, puedo tener la fuerza para hacer lo contrario, ¿de acuerdo? Y para darle la vuelta a esta situación y coger toda esta energía y fuerza que tengo de materialización para hacerlo desde un lugar que sea beneficioso para mí. Y esto es lo que te va a ayudar a trabajar la carta del diablo durante esta semana. ¿Y qué número te aconsejo que duermas? Pues mirad, con el número 2. ¿Por qué el número 2? Porque fijaros, vosotros estáis en una dualidad muy grande. Quiero decir, parece que todo el tiempo tenéis como muy clara una dirección y cuando llega el momento de materializarlo, de accionar, os retractáis, os frenáis, entráis en esas dudas tan grandes. El 2 nos habla de dualidad, pero también nos habla de una gran sensibilidad. Si eres capaz de conectar con la sensibilidad que hay en tu interior y de ser consciente de que muchas veces te dejas llevar por las emociones de los demás, por las necesidades de los demás y te olvidas de las tuyas propias, te vas a dar cuenta de que siempre acabas haciendo lo que los demás necesitan y muchas veces sin que te lo hayan pedido, simplemente porque tú te crees con la obligación de hacer eso que ellos necesitan. ¿Bien? Entonces, si eres capaz de conectar con esto, vas a poder conectar con tu propia sensibilidad y las necesidades reales que tú tienes y podrás priorizar esas necesidades a las de los demás, con lo cual me parece que es un número muy bueno para trabajar en este periodo si a ti te resuena todo lo que has escuchado aquí, evidentemente. Bueno, para aquellas personas que veis por primera vez mis vídeos, ¿de acuerdo? Cuando digo que durmáis con las cartas es para que durmáis con ellas debajo de la almohada. Hay dos opciones, ¿de acuerdo? Para aquellas personas que no tengáis, pues en este caso, las cartas del tarot en casa, pues podéis coger desde internet e imprimiros una carta, en este caso del diablo, y con ella pues podéis hacer el trabajo exactamente igual. O si no, pues en un papelito en blanco ponéis la carta del diablo y el número 15 en este caso, que es el número que va asociado a la carta del diablo, y eso ya nos hace que funcione exactamente igual que el arquetipo de la carta del diablo, ¿de acuerdo? Y para aquellas personas que queráis dormir con el 2, pues exactamente lo mismo, cogéis un papelito en blanco y ponéis el número 2 o os imprimís un número 2 en internet y lo recortáis y lo ponéis debajo de la almohada. Esto ya como vosotros lo sintáis. Importantísimo, y ya termino, que si vais a dormir con la carta del diablo no dorméis con el número 2 y a la inversa, porque si no juntamos vibraciones, ¿de acuerdo? Y si juntamos vibraciones no vais a trabajar eso que os he comentado en cada opción, o bien en el diablo o bien en el número 2. Así que espero de corazón que esta canalización os haya podido ayudar y llegados a este punto, como siempre, quiero daros las gracias por el tiempo que habéis invertido en ver este vídeo, agradeceros también la posibilidad que me brindáis de poder contribuir en vuestro proceso evolutivo y recordaros que si os apetece el lunes vuelvo a subir vídeo con el consejo de la semana. Así que solamente me queda desearos que paséis un estupendo y maravilloso fin de semana. Ser felices.